Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga grande y maravillosamente en este día tan maravilloso. Continuamos con las enseñanzas de las 12 puertas de Jerusalén. Veníamos hablando de una introducción de las puertas de Jerusalén. Son áreas que Dios quiere edificar en nuestras vidas, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se olvidó de Dios y bueno, la primera puerta fue la puerta de las ovejas que nos llevaba a esa comunión con Dios, a aceptar a nuestro pastor de pastores que es Jesús, y en él hallaremos descanso y hallaremos pastos frescos. La puerta de la que vamos a estar conversando hoy, la puerta del pescado, nos habla del servicio de Dios, la extensión del reino de Dios y el evangelismo de hacer discípulos. Todas estas puertas sobre el profeta Nehemías, capítulo 3. Son de edificación para nuestras vidas, donde estaremos edificando un área específica. La puerta del pescado nos habla del servicio de Dios, de hacer discípulos. La primera puerta que se restauró, la puerta de las ovejas, es la puerta de nuestra relación con Dios a través de Cristo. Pasamos de ser criaturas de Dios para ser ovejas de su prado o su rebaño. Y al reiniciar nuestra relación con Dios debemos restaurar la segunda puerta que Nehemías restauró, la del pescado. Notemos que fue la segunda, lo cual nos habla de la importancia de repararla inmediatamente, aspectos incluidos en la puerta del pescado. 1. Un corazón de siervo. Servir a Dios por pasión nos libera del egoísmo. Debemos servirle sin cargarnos. Servidores de los demás, porque Jesucristo vino a servir y no a ser servido siendo el Hijo de Dios. Dimensión correcta del evangelismo. Abrazar el evangelio y aprenderlo a atrapar. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para dar su vida para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Dios a través de Él, que nos pudiéramos arrepentir. Él derramó su sangre preciosa por nosotros, para darnos salvación, para librarnos de cualquier enfermedad, de la muerte y de toda cautividad. Y Él está vivo. Podemos celebrar que Él está vivo. Y donde hay dos o más reunidos, Él está allí con nosotros. Eliseo fue servidor de Elías 20 años. Los discípulos estuvieron al servicio del Señor. Timoteo estuvo al servicio de Pablo. Nuestro deber es hacer discípulos. Cerraduras de tranca metálica. Los huecos que se reciben en las trancas, la cerradura metálica asegura las puertas, llave para el cerrojo. Las llaves empujan la tranca abriendo el cerrojo. Con estas puertas estamos abriendo la puerta de la salvación, que es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, y a la vez aseguramos las bendiciones. Cerraduras gigantescas, inmensas, significa puerta a la revelación y a la sabiduría. Esta puerta debe ser únicamente abierta para cambios y para ser restauradas nuestras vidas, lo cual deben estar sujetos a la palabra de Dios. La puerta se abre para dar paso al reino de Dios a todo creyente. Se abre también para dar paso a las promesas y bendiciones de Dios. Esta puerta se abre para salvación, sanidades y a la libertad en que Cristo nos ha llamado y para obtener la herencia de Dios. Somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que la reparan? Nehemías 3:4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Beraquías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Eso es en el tiempo de Nehemías, pero ahora lo tenemos que aplicar a nosotros. Notemos que fueron personas específicas quienes la repararon. Los nombres de estas personas nos hablan de las cualidades y requisitos que se necesitan para reparar esta puerta. Mateo 4, del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, lo siguieron. Nuestro llamado que nos hace el Señor es ser pescadores de hombres para su reino. Por eso debemos evangelizar, y si no lo hacemos no hemos restaurado esta puerta, por lo tanto no podremos restaurar a los demás. Debemos restaurar esta puerta, recibir la luz de Jesús y ser multiplicadores. Como le dijo el apóstol Pedro y a su hermano, no solo van a ser pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres.
La misión del cristiano es ir por todo el mundo, comenzando primero por nuestra familia y vecinos, trabajo en el que yo me incluyo. Debemos empezar por nuestra familia, para que todos vayan a los pies de Cristo, para que todos sigan a nuestro Salvador, para que seamos salvos en nuestra casa y nuestra familia. Predicar el Evangelio a toda criatura, sin importar su raza, cultura, posición social. Nuestro deber es lanzar el anzuelo, sentir el deseo de predicar hablando del reino de Dios. La palabra de Dios trae salvación al que cree. Al que rechaza el mensaje de salvación, lo está rechazando a él. Sin importar lo que digan los demás, debemos de ir y llevar esa palabra. La obediencia ante Dios trae revelación, señales, identificándonos como hijos de Dios. Mateo 16 del 15 al 18. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas cosas maravillosas que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Y grandes cosas maravillosas y más grandes haremos en su nombre, si creemos. Él nos va a usar como sus instrumentos. Romanos 10 del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Marcos 5:19. Mas Jesús no se le permitió, sino que se le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lucas 10:5. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, junto a sus discípulos. Y fueron nombrados apóstoles, los 12 apóstoles. Lucas 10:5. Y así Mateo 4:18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, esas ya se las dije, que eran Pedro y Andrés. Lucas 10:2. Y les decía, la miel a la verdad es mucha, mas los obreros es poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos más obreros para este trabajo. Somos la sal de la tierra, pero la sal tiene que tener gusto, y ese gusto se da predicando y llevando su luz. Porque si la sal no tiene gusto, ¿de qué sirviere? La palabra de Dios nos dice que hay mucha mies, pero hay pocos obreros para recoger la cosecha. En el mar hay muchos peces. ¿Dónde están los pescadores? ¿Qué esperamos para traerlos a la barca de Dios, a la iglesia donde nos congregamos para ser discipulados? Sofonías 1:10. Y habrá aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. La necesidad, creer, tener fe para ser salvos. Por eso debemos aprender a escuchar. Estar atentos nuestros oídos para entender y saber qué vamos a decir. Debemos predicar la palabra de Dios después de haber restaurado la puerta de las ovejas, que es aceptar a Jesús y tener una intimidad y relación con Él. Después debemos ser multiplicadores de eso que recibimos. Somos enviados por Jesús con la comisión de ir a pescar en obediencia. Dios te bendiga grandemente. Recibe la palabra en tu corazón, recibe a Jesús y sé un multiplicador de su palabra, porque una luz no puede ser escondida, la luz tiene que estar en una cima, en una montaña, para resplandecer a los demás. Dios te bendiga grandemente. Sígueme, suscríbete a mi canal como Daniel Oviedo Alabanza, comparte este video para que recibas más notificaciones. Shalom y que la paz de Dios sea contigo.